Buenas tardes. Somos alumnas de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo del grupo 2.5 y estamos cursando la materia de Bioquímica 2 impartida por el profesor Eduardo Armienta Aldana. Equipo representado por Diana Berenice Larrañaga Caro y Cassandra Castro Zavala. Y venimos a presentar el tema de balantidiasis. La balantidiasis es una enfermedad infecciosa rara en los seres humanos causada por el parásito Balantidium coli. El Balantidium coli es el miembro de un grupo de protozoarios ciliados o colípora, el cual incluye organismos unicelulares. Los miembros de este género son exclusivamente parásitos del intestino delgado. Esta es la imagen del parásito Balantidium coli, que tiene un tamaño de 170 micras. Su morfología presenta dos fases. La primera, que es el trofozoito, es la forma vegetativa activada que se alimenta generalmente por fagocitosis y se reproduce, a diferencia del quiste, que es la forma vegetativa infectante y de resistencia en el ciclo de vida de los microorganismos protozoarios. Su cuerpo está recubierto por cilios y a través del citostoma realiza la ingestión de nutrientes, que viene siendo la parte de aquí. El citopigio se utiliza para la excreción de residuos y normalmente el trofozoito vive en la mucosa y la submucosa del intestino grueso, principalmente la parte que se llama ciego. La segunda fase es el quiste. El quiste es de forma esférica u oval y de grandes dimensiones, que son de 45 a 64 micras. Su pared es doble, es gruesa y es transparente. Es la forma infectante del Balantidium coli y se origina a partir del trofozoito. El proceso de enquistamiento se realiza normalmente en el intestino, pero puede tener lugar en el medio exterior. Los quistes jóvenes son ciliados y estos están situados por dentro de la pared. Después, a medida de que este madura, los cilios, el citostoma y a veces el macronúcleo desaparecen. La epidemiología. Su mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión es a través del fecalismo. Tiene la parte de la zoonosis. El parásito responsable es parte de una enfermedad llamada zoonosis, es decir, es una enfermedad en los animales y una enfermedad secundaria en los hombres. La prevalencia de la enfermedad, la mayor parte de la prevalencia se presenta en áreas tropicales y subtropicales, ya que el clima tropical y húmedo favorecen a la infección. México relacionado con la balantidiasis. En nuestro país son relativamente pocos los casos. La mayoría se han reportado en los estados de Tabasco, Sinaloa y Zacatecas, por tener un clima húmedo o áreas tropicales o subtropicales. El ciclo biológico de la balantidiasis: en su etapa 1, el hospedero adquiere los quistes mediante la ingestión de agua o de alimentos contaminados. En su etapa 2, los quistes llegan al intestino delgado y luego pasan al intestino grueso, donde se alojan. En su etapa 3, los trofozoitos permanecen en el lumen del intestino grueso, donde se multiplican por fisión binaria. Y estos son arrastrados por el tránsito intestinal y van cambiando su morfología, transformándose en quistes. Invaden la pared del colon y se multiplican o regresan al lumen y se desintegran. Y los quistes que ya se encuentran maduros son transmitidos por las heces. Patogenia. El Balantidium coli produce varias enzimas, entre las cuales se presenta la hialuronidasa. Esta enzima le permite la penetración de los trofozoitos en la mucosa y submucosa intestinal, donde ahí se multiplica y produce una reacción inflamatoria, ulceración de la mucosa y submucosa. Como se muestra en la imagen, el quiste, cuando entra en el intestino grueso y se multiplica por fisión binaria, y esto le produce la inflamación. Los factores predisponentes del hospedero
son la malnutrición, el alcoholismo, las enfermedades debilitantes, las infecciones bacterianas o parasitarias y la edad avanzada. Las manifestaciones clínicas que puede presentar la infección pueden cursar asintomáticas, pero en lo general presentan náuseas, vómitos, diarrea, pérdida gradual de peso, dolor abdominal que puede ser como tipo cólico y en ocasiones estreñimiento, entre otros. Las manifestaciones agudas se pueden contemplar desde un síndrome diarreico con moco y o sangre, desinteria con sangre y pus, pujo, tenesmo, anorexia, fiebre y deshidratación. Complicaciones de esta enfermedad pueden ser la perforación y colitis fulminante, apendicitis, poliposis inflamatoria y abscesos. En casos extraintestinales se han reportado lesiones pulmonares, también hepáticas, renales y el choque séptico. Para el diagnóstico de esta enfermedad se realiza demostrando la presencia del parásito en la materia fecal. La presencia del parásito se realiza mediante exámenes coproparasitoscópicos con heces ya formadas que se buscan e identifican lo que son los quistes. La otra forma es mediante exámenes rectosigmoidoscópicos que nos permite observar directamente lo que son las lesiones, hacer un examen directo en fresco para buscar los trofozoides. El tratamiento para esta enfermedad parasitaria se debe tratar tanto las formas sintomáticas como las asintomáticas, pues en estas últimas se pueden observar debilitamiento progresivo. El fármaco de elección de la balantidiasis es la oxitetraciclina, que son 500 miligramos 4 veces al día durante un periodo de 10 días. También se pueden utilizar la dihidroxiquina, la nitrimidacina y el metronidazol. También existen fármacos exclusivos para lo que es la enfermedad de la balantidiasis, como la aminodicina. El pronóstico de esta enfermedad es frecuente que en individuos sanos la inflamación por la Balantidium coli desaparezca de manera espontánea o permanezca latente. Los portadores asintomáticos del parásito generalmente se pueden ver libres de la infección por las medidas terapéuticas. En individuos debilitados, la infección por el parásito Balantidium coli pueden ser muy serias y muchas veces incluso fatales. Las medidas preventivas para esta enfermedad pueden evitar tanto la enfermedad. Se deben considerar, por ejemplo, educar a la población para tener una buena higiene. También se puede hacer reducir el mínimo contacto con las heces del animal, que es el cerdo, eliminar las heces de manera sanitaria y educar y supervisar a las personas que manipulan lo que son los alimentos por medio de las instituciones de salud. Otra es evitar la contaminación de bebidas y alimentos con materia fecal, y también se pueden aplicar acciones pertinentes para evitar el desarrollo de la infección porcina y el riesgo de la contaminación con sus heces. En caso de presentar la enfermedad, el control del paciente y del ambiente se deben tomar las siguientes medidas: notificación a la autoridad local de salud, desinfección concurrente, esto se trata de la eliminación de las heces, investigación de los contactos y de la fuente de infección. En este se pueden hacer exámenes microscópicos de las heces de las personas que habitan la misma casa y de los posibles contactos. También se debe investigar a quienes tengan contacto con los cerdos. Debe considerarse la convivencia de dar tratamiento con tetraciclina a los cerdos infectados. Las medidas en caso de epidemia son toda la acumulación de casos en una determinada zona geográfica o institución. Requiere una investigación epidemiológica inmediata, en especial de saneamiento ambiental.
conclusión podemos decir que la balandidiasis es una enfermedad peligrosa que puedes adquirir si no tienes las medidas adecuadas para evitarla. Es fácil de evitar el contagio y es recomendable no tener contacto con heces de animales, en especial del cerdo, y verificar que nuestros alimentos no estén contaminados. Esto es todo con el tema de la balandidiasis y esperemos sea de su agrado.